Bueno, allá. Espero y este video te ayude. Es un... Hice básicamente la pintura que tienes que hacer. Inicié ahí poniendo un poco de sombra natural, diluida con solvente, ¿no? Sin olor nada más. Muy líquida la consistencia. Lo que tenemos que hacer simplemente es cubrir. Entonces cubrimos rápido y tratar de utilizar un pincel duro en este proceso. Lo que queremos es que el pigmento entre. Estoy trabajando sobre una hoja de papel, pero antes la pinté con acrílico blanco, dejé que secara y ya con eso queda protegido del aceite del óleo. Con un papel retiré el exceso y de ahí voy a agarrar otra vez el mismo sombra tostada, simplemente que ya con un poquito menos de solvente. Sí tiene solvente, pero está un poquito más, menos delgada la pintura. Y inicié marcando más o menos primero la altura de la parte de abajo hacia donde llega el gorrito, que es lo último. Y de ahí encontrar la cara, que es exactamente a la mitad de esa altura, ¿no? Entonces aquí en pintura la idea es tratar de aprovechar lo que ya vimos en dibujo para sintetizar el proceso de lo que serían las marcas. No vamos a... En pintura no tenemos necesariamente que tener un dibujo terminado. Podemos dibujar con la misma pintura. Si nos equivocamos, simplemente retiramos el color y ya, y volvemos a marcar. Entonces aquí más o menos marqué ya dónde iban las distancias. Estoy repitiendo algunas líneas porque ahí empecé a checar algunos errores que estaba cometiendo. Y lo importante es ver área, luz y sombra. Ahí más o menos indiqué dónde irían aproximadamente los ojos, pero no hay nada de detalle. De ahí aplico un poco de azul ultramar, lo mezclo con el sombra natural y voy a empezar a poner todo lo que sería oscuro. Vestido, gorro, cabello. Entonces este no va a ser el mismo, el más oscuro de todos, pero va a ser como una tono medio. Nada más como para separar, como quien dice, luces y sombras, ¿no? Entonces igual estoy utilizando solvente, pero también muy poco solvente, nada más para que corra un poquito mejor. Y estoy ahí aplicando. Utilicé un poco de blanco ahí, nada más. Sería sombra natural, un poco azul ultramar y blanco para la parte de sombra del rostro. Busqué el valor más o menos. Es un color desaturado, tirándolo al verde. O sea que el sombra natural es un verde desaturado, es un buen tono. Simplemente le puse blanco para ajustar y un poquito de azul para enfriar más. Ahí utilicé un poco de amarillo cadmio y rojo pirrolo, pero es el rojo medio. Y blanco para generar un tono muy claro, pero como color carne, así como color piel, pero tirándole más al amarillo en esa parte de luz. De ahí utilizo azul ultramar con blanco y un poco del sombra natural para desaturarlo. Y empiezo a pintar lo que sería un tono medio para el fondo. Una especie de gris. Uso muy poco solvente. Son las primeras etapas. Y de ahí utilizo ya simplemente un blanco más directo, ¿no? Este es un blanco con un poco de amarillo nada más, un poquito. Y estoy depositando ahí para poder mover. Recordemos que les he mencionado que el proceso de la pintura, para que la pintura quede como suelta y no apretada, hay que poner la pintura en nuestro soporte y de ahí vamos a empezar a empujar la pintura. Ahí utilicé un poquito de azul ultramar y sombra tostada en combinación con el sombra natural para empezar a marcar las cejas, los ojos, los orificios de la nariz y la base de la boca aproximadamente, y indicando ahí con el cabello. Entonces aquí estoy en el proceso de dibujo, como quien dice, pero estoy dibujando como si estuviera esculpiendo. Estoy empujando la pintura, estoy poniendo pintura más enfrente, entonces estoy como aplicando y quitando. Por eso es importante que las primeras capas fueran delgadas, para que las siguientes capas, estas que estoy poniendo ahorita, ya son más sin solvente, son directas, entonces para que pueda ponerse encima de ellas. A pesar de eso,
hay que retirar. Por ejemplo, ahí retiré porque ocupo poner un color muy oscuro para el cabello. Y como había blanco en esa parte, se me estaba mezclando demasiado. Entonces simplemente recogemos con un papel y ya podemos aplicar. Por eso es que no hay que tenerle miedo a dibujar con la pintura. Ahí estoy aplicando el tono piel, que es más o menos el que utilicé ahorita, pero con un poquito más de rojo y un poquito más oscuro. Estoy trabajando los tonos medios, se podría decir, del rostro. Las partes más cálidas. Entonces ahorita no se parece mucho a la referencia de todavía, pero el parecido lo voy trabajando. Y de hecho es importante pues que veas esta parte, bueno, y que vean los demás, que vean el video también, que no necesitamos iniciar con un dibujo idéntico. El dibujo lo podemos trabajar con la pintura. Y si de plano así nos equivocamos bastante, es tan fácil como agarrar un papel o un trapo y retirar la pintura y empezar a aplicar otra vez. Entonces ahí ya con esos ajustes que estoy haciendo se está empezando a aparecer. Está empezando a agarrar el parecido. Por eso nada más la indicación de aproximadamente dónde estaba el centro de los ojos. Yo sabía que después iba a venir y empezar a darle forma. Entonces ahí estoy añadiendo el color piel, pero con un poquito más de blanco. Y empezando a trabajar esos contrastes tonales. Entonces, tener confianza de todo lo que hemos visto de dibujo nos va a servir para esta parte de aquí. Simplemente que lo vamos a hacer ya con un medio como si fuera el carbón, cuando entramos a carbón. Entonces ahí son los mismos colores. Los colores que mencioné, azul ultramar, sombra tostada, para el color más oscuro, que será nuestro negro. Sombra natural, como el color que está presente en toda la obra, es como el que unifica. Rojo pirrolo o rojo medio, simplemente es un rojo primario. Amarillo cadmio, claro, como para amarillos. Y eso es todo. Todos los colores para este tipo de paletas es suficiente. Ahí esa parte más oscura es simplemente sombra tostada con azul ultramar. Y esos son nuestros colores más oscuros que estamos aplicando. Por ejemplo, con este caso Manet utilizaba más como el color amarillo ocre que el amarillo cadmio, por decir. Y la razón era porque el estilo de pintura que utilizaban, el amarillo ocre ya estaba muy cerca de los tonos tierras, pues todo lo que es tono tierra, los sienas natural, siena tostada, son colores que van muy bien con todo ese tipo de pintura académica que se hacía en ese tiempo. Entonces, también eran pintores de estudio, de interior, no ocupaban esos colores tan saturados que de repente se ven en la naturaleza, que aparentan ser saturados, realmente no lo son tanto. Hemos hablado que son grises y marrones la mayoría de lo que percibimos en la naturaleza. Entonces, es simplemente seguir trabajando el dibujo, tonos intermedios, un poco más cálidos. Ahí estoy metiendo un tono que es un poquito más oscuro en la parte de sombra del que ya estaba, y también en determinado momento metí un poquito más clarito. Ahí más o menos indiqué dónde iba el arete. Los labios le metí un tono un poco más claro. El labio simplemente un poco más, el color piel, pero con un poquito más de rojo. Bueno, y la parte que comentaba de por qué no usar los sienas o el amarillo cadmio, realmente no tiene nada de malo. Simplemente es que como estamos iniciando, es mejor comenzar con los colores más primarios posible. O sea, el rojo más primario que haya, el amarillo más primario y el azul más primario. Porque con esos colores, el amarillo ocre es un amarillo desaturado, que lo puedo conseguir con esos tres colores que mencioné ahorita. O sea, yo puedo hacer amarillo ocre a partir de amarillo cadmio, claro, por decir. Pero no puedo hacer amarillo claro, si ocupara, a partir del ocre.
Lo mismo con los sienas. El siena es una especie de rojo. Entonces, yo con el rojo, un rojo medio, un rojo primario, puedo mezclar en combinación con estos colores que acabo de mencionar, un siena tostada, siena natural, o un sombra tostada, un sombra natural. Lo puedo mezclar con esos colores que acabo de mencionar ahorita. Pero con el siena no puedo sacar un rojo primario, por un decir. Entonces aquí simplemente le puse un poquito más de azul y retiré con un papel para los bordes, las partes más oscuras del fondo. Acentuando, dándole un poquito de forma, agarré blanco y estoy definiendo las partes que deben de ir los bordes marcados y los otros bordes perdidos. Entonces así quedó la pieza. O sea, no está como que idéntica a Manet. Manet pintaba rápido, pero no creo que la haya hecho en el tiempo en el que yo la hice. Obviamente se tomó más tiempo y la pieza era más grande. Entonces simplemente es como un estudio pequeño para tratar de captar la esencia de este estilo de pintura. Más o menos me tomó como una hora, 10 minutos o algo así, terminarlo. Entonces, bueno, espero y te sirva. Sigue los pasos y nos vemos el sábado.